Parámetros técnicos de operación para sistemas de recirculación de ciclones como prefiltrado. Tenemos que el caudal ingresado desde fuera de la mina en metros cúbicos por segundo, para el caso base 75.2, y el caso con ciclones con mangas filtrantes llega a 60.07. Para el caso con ciclones PES 60.02. Ciclones más filtros autolimpiantes 60.06. Caudal recirculado 13.52 para el caso con ciclones con mangas, 17.82 para ciclones PES y con autolimpiantes 14.21. Razón de recirculamiento, fracción recirculante en porcentaje, 18, 22 y 19 para cada caso. Caída de presión medio filtrante, pascales, para el primer caso de ciclones y mangas 1.6, ciclones PES 1.1, con filtros autolimpiantes 2. Eficiencia de filtrado para el total del polvo en porcentaje, caso ciclones mangas 100%, ciclones PES 98.1 y ciclones con filtros autolimpiantes 99.6%. Eficiencia del filtrado para PM5 en porcentaje, con ciclones y mangas 99.6, ciclones PES 75.8 y ciclones de filtros autolimpiantes 94.8. Parámetros técnicos de operación para sistemas de regulación de cámara decantadora como prefiltrado. Caudal de ingreso, de acuerdo al caso base o los datos base, 75.02. Igual para decantadores y mangas filtrantes, 60.06. Decantadores, 60.1. Filtros autolimpiantes, 60.06. Caudal recirculado, 13.5 en decantadores, mangas y filtrantes, 18.6 para decantadores PES y con filtros autolimpiantes 14.23, dando un mayor valor de caudal recirculado en el decantador PES. Razón de recirculamiento tenemos para decantadora con mangas y filtrantes 18.3 o 4, perdón, decantador PES 23.6 y decantador filtros autolimpiantes 19.15. La caída de presión en pascales 623, decantadora 125, decantador PES 1 para filtros autolimpiantes 23.5, ¿no? Eficiencia de filtrado para el total del polvo, 100%, primer caso, 97.8, segundo y 99.6 filtros autolimpiantes. Eficiencia del filtrado para PM5, caso RC decantadora, 99.5, caso decantador, 72.7 y decantador de filtros autolimpiantes, 94.7. Consumo energético asociado. Los factores que diferencian el consumo energético de uno u otro caso son la fracción recirculada, la caída de presión del sistema filtrado y el consumo energético propio para hacer funcionar los sistemas para el caso de los precipitadores electrostáticos. Consumo energético asociado. Escenario 1. El primer escenario corresponde a una distancia de 600 metros desde el exterior de la mina hasta el nivel de ventilación. Se puede apreciar que para dicho escenario la alternativa de ciclones como prefiltrado consumen una mayor energía que el caso base. Caso base 592.614 y en el prefiltrado estamos hablando que es 122. Para el caso de electrostático tenemos que la energía consumida para el caso de ciclones y mangas filtrantes es 637.052. Para el caso de los procesadores electrostáticos 762.74 y filtros autolimpiantes 721. Tomando como referencia la energía consumida actualmente, estamos viendo que el mayor consumo se refiere al caso de ciclones con procesadores electrostáticos, 129%. Para la cámara decantadora como prefiltrado se tiene un ahorro energético con respecto al caso base. Nuevamente el caso base, recuerden, es 592 kWh, redondeando. En este caso, en el caso de decantadoras es 79%, decantadores con procesadores electrostáticos 93% y decantadores con otros filtros autolimpiantes 92%. Y vemos es con prefiltrado 79%. O sea, es más bajo que el caso base. Mucho más bajo que el caso base. Escenario 2. En este caso ya cambia la distancia. Recuerden que para el primer caso eran 600 metros. Y si recuerdan las pruebas realizadas en otros países, se llegó a una conclusión que estos funcionan para longitudes que van de 2, por encima de 2 a 5 kilómetros. En este caso es 2.200 metros o 2.2 kilómetros desde el exterior de la mina hasta el nivel de ventilación. Y se tiene un ahorro en cuanto a energía para ambas alternativas de prefiltrado con inclinación más favorable hacia los ciclones
como prefiltrado. Energía consumida, caso base, 1636, obviamente para esta distancia. Y tenemos con ciclones electrostáticos 79% del total. Y para el caso de ciclones de filtros autolimpiantes o prefiltrado, 77%. Escenario 3. Este escenario es para una distancia mayor. Estamos hablando de 4.000 metros, o sea, 4 kilómetros, desde el exterior de la mina hasta el nivel de producción. Se observa un mayor ahorro energético que los escenarios anteriores. Entonces, esto lo que nos dice es que nuevamente se confirma las pruebas anteriores, que cuanto mayor es la distancia, el ahorro de consumo de energía es mayor. En este caso, tenemos un consumo de 2.810.402 kWh. En este caso, miren, el ahorro en todos es mucho menor, siendo el mejor el caso de Cantadora con mangas filtrantes, 57%, o sea, la mitad de ahorro. Costos de operación. En general se observa que no solo intervienen los costos energéticos y de operación y mantenimiento de los ventiladores, también influyen fuertemente el costo de operación y mantenimiento del sistema filtrante. Ya hemos visto que los sistemas, este costo de mantenimiento tiene que incluirse, lo cual depende de sus propias dimensiones y variables de operación. Depende del flujo de caudal que tengamos que hacer. Solamente es una sección, una pequeña sección que como estamos analizando, y si la implementamos en otras áreas, obviamente que hay un costo que se va a adicionar, ¿no? Para ello se realizó este ejercicio para dos sistemas de filtrados. Para alternativas de filtros autolimpiantes, se usó el costo de inversión y de mantención que tuvo la prueba realizada en la mina El Salvador, escalando un nuevo escenario de caudales. Es importante destacar que dichos valores son considerablemente más bajos que los valores promedios propuestos por los CEPAS. Escenario 1. Para este escenario se puede apreciar que la alternativa de ciclones como prefiltrado no tiene ningún ahorro, por el contrario, es más costoso que el caso base, ¿no? Caso base, tenemos costo anual de energía, ya está en dólares, 46.000, costo de mantención de ventiladores, 165.476, costo anual, 211.898. Esto es el caso base, o sea, el tradicional, ¿no? Ahora vamos a ver con cada uno de las alternativas, pero acá estamos incluyendo el costo anual de operación y mantenimiento del medio filtrante, que también está en dólares. Estamos adicionando el costo del sistema de seguridad de operación y mantenimiento para las tres alternativas. En el caso de ciclones y mangas filtrantes, tenemos un costo total anual de 697.371. Para el caso de ciclones o el proceso electrostático, 452. Filtros autolimpiantes, 330. Como ven, en todos los casos y en ninguno se ve ahorro alguno. Ahora, para este escenario solo se observa que existe un ahorro del 41%, con respecto al caso para alternativa con cámara decantadora de prefiltrado y filtros autolimpiantes. Hacemos el mismo ejercicio con el caso base, con el monto anual, y tenemos un ahorro de 87.218 dólares anuales. Escenario 2. Para este escenario, se puede apreciar que la alternativa de ciclones como prefiltrado no tiene ningún ahorro, por el contrario, es más costoso que el caso base. Vemos acá el caso base total anual, 4.5, y miren, este es el doble. Bueno, todos son altos y por ello se desestima. Para el escenario 2, solo se observa que existe un ahorro del 20% con respecto al caso base, con la cámara decantadora como prefiltrado y filtros autolimpiantes como filtro final, ¿no? Costo total 323 y el caso base, para recordar, 405. Ahorro al año 82.434 dólares. Para el caso 3, en los costos de operación, para este escenario solo se observa que existe un ahorro del 0,05% con respecto al caso base, igual para los ciclones con prefiltrado y filtros autolimpiantes. Costo anual 571.599, costo en este caso 568.221, el ahorro es de 2.778 dólares. Para este escenario 3, o sea, nuevamente recuerden que en este caso 3 la distancia es mucho mayor, hablando de 4 kilómetros. El escenario 2 eran 2.200 metros, 2.2 kilómetros, y el caso 1 eran 400 metros. Para este caso, estamos viendo que existe un mayor ahorro, ya es tanto para los decantadores electrostáticos como los filtros autolimpiantes, ¿no? Es el prefiltrado, o el PES, o el electrostático. Miren, el costo anual 571.000, el costo 444.000,
acá 400.000. Costos de disposición de desmontes. Las actividades mineras generan grandes cantidades de residuos sólidos, de los cuales los más importantes en términos de volumen son los estériles y los desechos. Otros residuos sólidos en la industria minera son resultantes de pérdidas del proceso, como los productos de derrames en las plantas de beneficio, residuos en las etapas posteriores al procesamiento de los minerales, tales como escorias de fundición, embalajes de diversos tipos, chatarras, basura de oficinas, laboratorios, talleres, basura doméstica proveniente de comedores y alojamientos o villas residenciales y otro tipo de residuos diferentes desde tubos fluorescentes hasta escombros de construcción. Todos estos residuos deben ser manipulados y tratados en forma adecuada desde su generación hasta su destino final. Dada la diversidad de residuos, ellos deben ser clasificados y manipulados separadamente de manera adecuada para cada tipo de residuo. Una práctica común en gran parte de las minas, como la disposición de estériles y todos los otros tipos de residuos en una misma escombrera. No se emite más sin que pueda probar que esta es la mejor forma de administrar el problema. Estériles. Situaciones como estas son comunes en muchas minas, en donde el límite entre estéril y mineral es dado por la ley del mineral útil, o por el contrario, situaciones como estas son comunes en muchas minas, en donde el límite entre estéril y mineral es dado por la ley del mineral útil o por el contenido de impurezas. Este límite es llamado ley de corte y define lo que es económicamente explotable, el mineral. El concepto de ley de corte, sin embargo, es geoeconómico. Lo que es estéril hoy podrá transformarse en mineral en pocos años porque cambiaron las condiciones del mercado. Por ejemplo, o por mejoras tecnológicas en la explotación, redujeron los costos de extracción, o aún porque modificaciones en el proceso de beneficiamiento o tratamiento permiten la concentración económica de minerales con una ley de corte más bajo. En este caso, continuamos. Un ejemplo típico de la transformación de estéril y mineral es dado por el caso del cobre, en que se explotan yacimientos con tenores cada vez más bajos, alcanzando hoy para las grandes minas a cielo abierto leyes por debajo del 1%. Lo mismo sucede con el oro, donde hay minas con leyes medias de hasta 0,65 gramos por tonelada, o 0,65 partes por millón, como en el caso de la mina Celeberto de Paracatú, Minas Gerais, y uranio, como en la mina de Caldas. Minas Gerais, cuyo ley promedio es de 1000 partes por millón, o sea, 0,1%, y la ley de corte es de 200 partes por millón, 0,02. Un índice importante para la administración de los estériles es la relación estéril-mineral, que es cociente entre la cantidad total de estériles y la cantidad de mineral extraída. Esta relación es un extremo variable de mineral a mineral y de mina a mina, pudiendo ser menor que 1 y alcanzar 20 o 30 o todavía más en minas superficiales. En el caso de minas subterráneas, la relación es muy baja, ya que sería un alto costo el sacar el desmonte a la superficie, por lo cual este se envía generalmente. En el caso de minas subterráneas, la relación es muy baja, ya que sería un costo muy alto el sacar el desmonte a superficie, y lo que se hace generalmente es que en el caso de minas subterráneas la relación es muy baja, ya que sería un costo alto el sacar desmonte a la superficie. Generalmente se envía a superficie material por debajo de la ley de corte, o sea, mineral de baja ley, que en un momento dado puede ser rentable, conformando stocks de baja ley, los cuales son identificados de acuerdo a los rangos de ley. Ejemplo de disposición de estériles. Comúnmente se disponen los residuos minerales en las laderas de los cerros circundantes a la explotación, más que nada por razones de simplicidad en la descarga, mantención y estabilidad. Además que se encuentra disponible un mayor espacio para la actividad y esta se puede realizar de una manera más uniforme. Podemos ver acá, estas son las curvas de nivel, cómo vamos conformando los pequeños banquitos de botaderos con material estéril. Dentro de lo que es la disposición de material estéril, existe una posibilidad de generar drenaje ácido. Esto es más que todo debido a la presencia de pirita en los estériles y podrá generar drenaje ácido. Obviamente que este es un problema porque si tenemos y creamos agua con contenido ácido, tenemos que realizar estudios para su eliminación o en todo caso crear una planta de tratamiento para su eliminación, ¿no? Acá tenemos un esquema donde se ve lo que es para las lluvias, cómo van limpiando las aguas pues, quizás de la presa, filtraciones, aguas subterráneas
y todavía contribuyen y lavan internamente todos los que son botaderos. Tenemos otros que tener un punto de acumulación de esos materiales acuíferos para después tratarlos, ¿no? Otros residuos sólidos. Diversos tipos de otros residuos sólidos son generados por las actividades mineras. Estos incluyen ramas, hojas y otros materiales orgánicos provenientes de las actividades de remoción de la vegetación, basura doméstica, lodos de sistemas, tratamiento de fluentes, líquidos y cloacales, chatarras y embalajes, lámparas quemadas, baterías. Y como la mayoría de las minas tienen los procesos de beneficiamiento o tratamiento, y estos son por vía húmeda, los residuos en general de esta etapa de proceso se presentan en forma de pulpa con una fracción sólida y una fracción acuosa, contienen diferentes partículas minerales en suspensión y o iones disueltos. Se define la recuperación como la relación entre la cantidad de mineral útil contenida en el concentrado, ya sea el producto de la planta de administramiento, y la cantidad total de este mineral contenida en un mineral de cabeza. Obviamente que el estéril o el residuo es conocido como relave, que lo trataremos más adelante. Algunos de estos residuos sólidos que hemos mencionado pueden merecer cuidados especiales debido a sus características químicas, como las lámparas fluorescentes que contienen mercurio, las baterías que contienen ácidos y plomo, embalajes de tinta, solventes que contienen compuestos orgánicos, transformadores eléctricos y embalajes reactivos. Los residuos inertes pueden disponerse prácticamente sin problemas ambientales, por ejemplo junto con los estériles, ya que estos, que son de clase 2, pueden requerir un tratamiento especial, mientras que los peligrosos deben ser manipulados con cuidado y dispuestos de acuerdo con normas muy estrictas, usualmente en rellenos especialmente construidos para estos fines y operados por empresas especializadas que naturalmente cobran por el servicio. El costo actualmente está en el rango de $100 a $500 por tonelada. Manejo de residuos sólidos en minería. Algunas técnicas de tratamiento de residuos empleadas por los sectores industriales tienen utilización nula o muy restringida en minería, como el caso de la incineración. El método más común de manejo de residuos sólidos en minería es la disposición controlada, o sea, de los estériles, tal como se muestra en la foto adjunta, ¿no? Pues tenemos un botadero de una mina subterránea. Los estériles se disponen generalmente en pilas y ocasionalmente se colocan nuevamente en la mina para usarlos como backfill. Ponga ahí nota, el texto dice backfilling es backfill. El retorno del material al lugar de donde fue extraído es evidentemente el mejor método de manejo de residuos, pues minimiza diversas consecuencias ambientales como la erosión acelerada y el impacto visual, y facilita la recuperación del área. En la mayoría de las configuraciones de mina, sin embargo, este método no es factible y los estériles tienen que ser dispuestos fuera del área operativa. Una manera interesante de manejo de estériles es utilizarlos para construir diques o rellenos, pues no solo el volumen a disponerse en otro lugar es reducido, sino también se disminuye la necesidad de préstamo para estas obras. Tradicionalmente los estériles se disponen en escombreras que, como el propio nombre indica, son lugares donde se tira algo, escombros. Acá podemos ver un tipo de diseño de escombrera en los cuales la misma presión hace que esto se consolide y se compacte, ¿no? Este concepto de disposición de estériles se encuentra en muchas minas, en que ellos son arrojados en valles o en laderas, transformándose en escombreras potencialmente inestables, sujetas a formación de surcos, erosión acelerada y pudiendo causar eventualmente la contaminación química de las aguas superficiales y subterráneas. Estos residuos que son dispuestos en laderas de los cerros circundantes a la explotación, más que nada por razones de simplicidad en la descarga, mantención y estabilidad. Además se encuentra disponible un mayor espacio para la actividad y esta se puede realizar de una manera uniforme. Tal como vemos acá en la gráfica, vemos por ejemplo unos botaderos de una ladera, que la cual tenemos que tener un ángulo de reposo natural del material y a una altura de banco determinada, ¿no? Y para ello tenemos que encontrar un ángulo final de reposo de este material. Y como vemos acá también el ángulo de talud. Son ángulos diferentes. Este último caso puede ser observado, por ejemplo, en las escombreras de la mina de uranio de Pocós, de Caldas, instituidas sobre nacientes. El agua que drena de la escombrera es ácida y debe ser recogida al pie del talud y bombeada hacia una planta de tratamiento. La disposición de material estéril en quebradas solo podrá realizarse en casos que esta actividad no revista un riesgo real o potencial, lo cual se lograría con un adecuado estudio del sector, del área, teniendo precaución con los cauces de agua que pudieran ser afectados. El problema: las partículas de suelo son susceptibles a ser arrastradas talud abajo, bajo las solicitaciones generadas por el escurrimiento concentrado en arroyos y ríos,
o simplemente con escurrimiento de la lluvia formando surcos. Cárcavas que crecen con el tiempo. Las mallas para el control de erosión son lo más aconsejables en este caso. Por ejemplo, tenemos la erosión, son erosionadas, se coloca una malla antierrosiva, colocamos después, hacemos la parte de siembra y después se revegeta en esta malla. Que logramos que esto primero se ancle mediante las plantas pequeñas, quede anclado toda esta zona y evite un desplazamiento mayor. Y otro es que cuando se seque este material en épocas de verano, de mucho sol, existe la posibilidad de que que toda esta zona, los polvos por el viento sean desplazados y pudiendo llegar a localidades cercanas, creando un problema ambiental.